Así que vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 24. A ver, mira, solo el 24. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Hasta el 24, ¿verdad? Muy bien, sí, hasta el 24. Y aquí hay algo que como que no tiene sentido. ¿Cómo me voy a gozar de mi sufrimiento? O sea, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo una persona puede decir que se goza de sus sufrimientos? Y ahí es donde nosotros necesitamos meditar. ¿Qué significa ser cristiano? Amén. Porque las personas que no están en Cristo, que no conocen todavía a Cristo en toda su, por lo menos gran parte de Jesucristo, de su obra, de quién es Cristo y por qué yo puedo ser recibido en el cielo por medio de Jesucristo, las personas, por supuesto, que se gozan de todo lo que es felicidad y sufren de todo lo que es dolor y sufrimiento. Pero Pablo, que es un pastor, es un ministro, es aquel que tuvo encuentro con Jesucristo, ahora dice que se goza de su sufrimiento. O sea, eso no tiene sentido. Y es por eso que muchos nos llaman a nosotros que somos fanáticos, porque somos gente fanática, creyendo en unas ideas absurdas. ¿Cómo te vas a gozar del sufrimiento? Pero no entienden lo que es el gozo del Señor, ni entienden lo que es sufrir en el Señor. Ahí está la diferencia, porque ellos nos pueden criticar. ¿Cómo la hermana Luz se va a gozar en el sufrimiento? Porque ellos entienden el gozo de otra manera y entienden el sufrimiento de otra manera. Para nosotros el gozo es el gozo del Señor. Amén. Para nosotros el sufrimiento es el sufrimiento en el Señor, porque Él está con nosotros donde quiera que vayamos, ¿no? Entonces, eso es importante, porque es necesario que rompamos todas esas ideologías que hay de que las iglesias son para darte las buenas nuevas. Y voy a ir el domingo a la iglesia que me van a dar las buenas nuevas, el evangelio de las buenas nuevas. ¿Y qué buenas nuevas yo espero? Que me digan que mi cáncer se va a sanar, que me digan que me voy a sacar la loto, que me digan que me voy a comprar un carro, que me digan que me voy a volver a casar porque yo me divorcié hace 3 años, que me digan que Dios me va a dar la esposa que yo busco. O sea, que me digan todo eso. Esas son las buenas nuevas para mí. Amén. ¿Se dan cuenta? En cambio, va en contra de todo lo que dice. Claro que Dios quiere sanarnos el cáncer. Claro que Dios lo puede hacer, pero bajo su voluntad y su propósito. Amén. Nosotros podemos ver a una persona moribunda en una cama sin esperanza, pero Dios lo puede hacer todo. Pero cuando Dios lo hace y nosotros hemos estado en esa comunión con Dios, Dios nos da paz en el corazón. Paz en el corazón. Porque en todo caso, se cambia tanto la relación de nosotros con Dios que ya Él se convierte en nuestro santito o en nuestro instrumento. Tú tienes que hacer la cosa como yo te indico. Tú tienes que hacer la cosa al tiempo que yo quiero. Si no, ya no hay más relación contigo. Te cambio por otro. Entonces, no me sirves. Realmente no me sirves. Voy a tener que dejarte y voy a tener que resolver yo las cosas a mi manera. Entonces, cuando no entendemos con quién es que estamos teniendo comunión, ¿no? Entonces, vamos a darle duro a ese versículo 24. ¿Qué piensan ustedes? A ver, vuelvan a leer entre ustedes el versículo 24. ¿Qué resalta para ustedes ahí? Cuéntenme, participen, por favor. ¿Qué está pasando ahí? Que Pablo dice, ahora me alegro, yo estoy con Nueva Versión Internacional, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, inclusive dice, ¿no? Por vosotros. Por ellos. O sea, ni siquiera su gozo en el sufrimiento es por él mismo, sino por otros. Peor todavía, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de la actitud de Pablo? Bueno, a ver, empezamos ahí y luego mi hermana Sonia. Sí, claro, léalo. Sí, el comentario dice, Pablo no considera el sufrimiento vicario de Cristo como insuficiente
ni su propio sufrimiento como poseedor de algún valor redentor. En lugar de ello, para él el sufrimiento del sacrificio de Cristo ha pasado y su propio sufrimiento es un gozo. Claro, claro. O sea, es más adelante dice que Él está completando las aflicciones de Cristo. O sea que Cristo no hizo, las aflicciones de Cristo no estaban completas. No quiere decir eso. Lo que falta que Dios transforme la vida de Pablo. Amén. O sea, que al pasar por todas esas experiencias negativas, eso le ha ayudado a crecer espiritualmente. Claro. Y viendo él y hablando sobre las aflicciones que Cristo pasó por su iglesia y por el pueblo, así por su pueblo, así mismo él va creciendo espiritualmente. Amén. Se va transformando cada día. Amén, amén. Mi hermana Sonia. Creo que Pablo estaba experimentando aquí que jamás lo que él está sufriendo en esos momentos se podía comparar con lo que Cristo vino. Claro, Entonces lo que estaba él soltándolos a ellos. Pase lo que pase, sufran lo que sufran, lo importante es estar en Cristo. Amén. Pastor, y si aplicamos eso a nuestro diario vivir, muchas veces, lo digo por experiencia propia, esto no pasa por unas experiencias negativas y a veces hasta le reclamamos al Señor. Yo lo hice en un momento y le pedí perdón a mi Dios de una forma que yo no quiero ni idea, con llanto y gemir. Pues reconocí que había un propósito en lo que Dios estaba haciendo en mi vida y eso me ayudó a crecer a mí. O sea, eso ayuda a que uno crezca. Claro. Y llevar las cosas de otra perspectiva. En realidad, lo que Pablo está diciendo es que él se goza en el sufrimiento y en las aflicciones, completando las aflicciones de Cristo, quiere decir que ya Cristo murió en la cruz del Calvario, ya Cristo resucitó, ascendió a los cielos. Ahora son los apóstoles que están confrontando esto, porque los enemigos de Cristo no se han quedado satisfechos con crucificar a Cristo, sino que ahora tenemos que crucificar a todos los que hablan de Cristo. Y si ustedes por lo menos revisan un poquito la historia de la iglesia, sobre todo en el primer siglo, todos los apóstoles murieron a manos de los enemigos de Cristo. Ninguno murió de enfermedad, a menos que creo que Juan murió de enfermedad. Juan. Pero después los demás fueron crucificados y fueron asesinados. Amén. Y que también, según dice aquí, ahora me alegro en medio de mi sufrimiento por ustedes. Es también como comparando, ¿verdad? Hasta cierto punto, que Dios, sin importar qué, no es la vida de Él por cada uno de nosotros. Y ellos, a quien Él delegó como apóstol, Él delegó que siguieran llevando la palabra, no importaba los maltratos que recibieran, ellos iban a continuar enfrentando. Claro, y van a seguir recibiendo ese sufrimiento porque era responsabilidad de ellos cumplir con lo que el Señor le había indicado. Y recuerden, mis hermanos, que la persecución de la iglesia no ha terminado. No. Que nosotros tenemos ahora un periodo de tiempo en el mundo en la cual no hay esa persecución directa de asesinar y de cortarle la cabeza a los cristianos en este país, en este pueblo llamado Ponciana. Por lo menos la asociación no se ha levantado a cortarnos la cabeza, ¿verdad? Estamos pasando por un periodo, pero mientras en otras partes del mundo sí están muriendo cristianos por hablar de Cristo. En los países árabes no se puede hablar de Cristo. En los países donde el Islam es el centro del gobierno de un estado, no se puede hablar de Jesucristo como el Dios, como el Mesías. Entonces nosotros estamos aquí en un periodo cómodamente, pero la persecución no ha cesado. La persecución continúa y ahora va a continuar más, porque la persecución no solamente se da en que una persona te dice, no me hables de Cristo, yo odio a Cristo, sabes que tú eres un fanático, no quiero saber nada, te cierran la puerta. Ok, pero ahora no se va a dar mucho de esa manera. Ahora se va a dar desde el Estado, desde el gobierno, con leyes en la cual si tú por tu convicción cristiana haces un juicio, una crítica de algo que no es cristiano, mira, puedes ir hasta preso. Y está ocurriendo en otros países. Y nos están señalando de todo, de homofóbicos y de todo, con tanta ignorancia, porque la homofobia
no es que tú sientes rechazo por una persona que tiene problemas de identidad sexual. La homofobia es una enfermedad mental. Si ustedes quieren saber cuál es la verdadera definición de homofobia, busquen en la Real Academia Española. Pero la verdadera definición no es que tú rechazas a una persona de orientación sexual diferente al tuyo, sino que tienes problemas mentales. O sea que nos están diciendo que todos los que estamos defendiendo la verdad de Dios en ese punto somos enfermos mentales. Llega a tal la ignorancia de defender cosas que ni ellos saben que están defendiendo. A eso hemos llegado en este país. En este país y en todos los países ahora mismo hay una agenda que defienden cosas que ni ellos mismos saben la correcta definición. Y eso es lo lamentable. Por eso aquí Pablo, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo claramente que el sufrimiento que él está recibiendo por ellos, porque sabe que los enemigos de Cristo no han parado, seguirán. Por eso estamos viendo en el libro de Apocalipsis, ¿se dan cuenta por qué el libro de Apocalipsis fue escrito? Para dar esperanza a los creyentes que estaban siendo amenazados de muerte. No miedo. Exactamente. O sea, de glorificarnos. Y es más, el libro de Apocalipsis es un libro para nosotros. Más que para el mundo, es para nosotros. Porque el mundo ya rechazó al Señor. Y nosotros seguimos hablándoles de Cristo. Y seguiremos hablándoles de Cristo. Pero en realidad nuestra responsabilidad no es convertir al mundo, es hablar al mundo de Cristo. Amén. Ya el que se convierte o no es un asunto de Dios, porque es la obra del Espíritu en ellos. Pero el asunto es que eso no va a cesar, eso va a continuar. Pero por eso digo, el libro de Apocalipsis es para nosotros. Este libro, Colosenses, Pablo está hablándole a los cristianos de Colosenses, ¿no? Por eso mismo, la mayoría de la revelación de la palabra es acerca de Cristo. ¿Y quiénes entienden a Cristo? Los cristianos. Porque si sentamos a alguien que no es cristiano, que no conoce a Cristo, ahora tampoco lo vamos a marginar. Pero si el Señor lo abrió en su corazón de saber más de Cristo, aprenderá más y conocerá esa verdad, como Pablo está diciendo. Por eso que Pablo siempre exaltaba a Cristo en todo momento. Pero para no irnos muy lejos, ¿qué dice 2 de Corintios? A ver, mi hermana Sonia. Porque aquí vamos a ver claramente cuál era ese sufrimiento de Pablo y cómo que se gozaba por ese sufrimiento. Algunos dirán, este es sádico, ¿no? Bueno, le gusta el golpe, le gusta el dolor, pero no es así. Es 11. Sí, capítulo 11, versículos del 21 al 31. Ok. Palabra de Dios. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, sin números en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario, gloríense, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas aguardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Todo lo que padeció. Yo creo que Todo lo que pasó Pablo. nadie ha padecido aquí. Exacto, ¿no? Porque hasta dónde llega la persecución. Ningún apóstol. Claro, hasta dónde llega la persecución, ¿no? Es interesante ver que admiramos mucho a Pablo, ¿verdad? Por su amor a Cristo, pero ahora estamos conociendo más quién era Pablo, ¿verdad? Viendo desde adentro cómo él padeció todo esto por amor a Cristo, ¿no? Y por eso que aquí la razón es que la situación que está enfrentando Pablo es que él está pasando por todo tipo de situaciones, de penalidades, de sufrimiento, ¿verdad? Aunque Cristo no estaba físicamente, pero la enemistad del mundo contra los cristianos ahora era contra los que hablaban de Cristo. Y esto debe llamarnos la atención, mis hermanos, porque Pablo, en vez de quejarse, ¿verdad? Más bien, él demostraba su preocupación por los demás. Y no solamente eso, quería resaltar también que, quería resaltar que no solamente era perseguido por los gentiles. Ya saben que cuando se dice gentiles estamos hablando de todos los que vivían a los alrededores que no eran judíos. Pero no solamente de los gentiles, también de los judíos, los que se llamaban pueblos de Dios. Los que se llamaban pueblo de Dios, porque recuerden que los judíos en aquel momento eran tan arraigados a su fe, que por eso que se empieza a identificar eso como el judaísmo que existe hasta el día de hoy. Entonces, Cristo también es judío, Pablo también era judío, pero ellos han salido del judaísmo para entrar ahora a la gracia en Cristo Jesús. Entonces ahora este grupo religioso, que es del pueblo de Dios, se convierte en enemigo de Pablo, en enemigo de los creyentes. Y no solamente son ellos, sino los gentiles también, que eran paganos, que adoraban otros dioses. Hablamos de Apocalipsis, el dios de la diosa Diana, de la diosa Artemisa y todo eso que vimos, para que vean cuánta persecución había y cuánta necesidad había de esperanza, ¿no? Entonces, Pablo enumera todas esas luchas como acabamos de escuchar con lo que ha leído mi hermana en 2 de Corintios, pero en vez de quejarse, se regocija. No es porque no le importa el dolor, sino porque ese gozo se lo pone el Señor en su corazón. Amén. Porque si Dios no está con nosotros, ¿cómo vamos a poder soportar el sufrimiento? Es imposible. Por eso que sale una noticia que algunos terminan colgados, ¿verdad? Se matan ellos mismos porque no aguantan. No aguantan el sufrimiento que llevan en su alma, en su corazón. Pero qué bueno que el Señor nos ha traído a su reino para que en medio del sufrimiento nosotros nos gocemos, no riéndonos y saltando, porque eso no es gozarse, eso no es el gozo del Señor. Reír, saltar, decir, no, yo no tengo dolor, yo no tengo problema, no, cuidado, ese no es el gozo. El gozo es más bien estar satisfecho en un sentido de que todo lo que venga, tú no estás solo, estás sostenido por la mano de Dios. Amén. Y puedes continuar adelante, ¿no? Así que miren nada más el versículo 24, que dice Juan 15, 18 al 20. Dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Ajá. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Así es. Y es interesante, ¿no? Porque aquí nos damos cuenta que el mundo nos aborrece. Y cuando hablamos del mundo no tenemos que ofendernos, porque hablamos del mundo en términos de que se pone la palabra mundo a todo lo que no está en Cristo. Simplemente, aquellos que no tienen una comunión con Jesucristo están en el mundo, ¿no? Pero entonces,
ustedes se ponen a evaluar en este momento de qué manera ustedes se sienten aborrecidos por el mundo. Ojo que con nuestras propias familias. Se incomodan cuando hablamos de Cristo. Si estamos en la mesa y le decimos, un momento, vamos a orar, a darle gracias al Señor, ¿verdad? Por haber, por estos alimentos, ellos como que se incomodan, ¿no? Como que, ya viene abuela con eso ya. Ya viene mi papá con eso ya. Ay, no, bueno, ok. Entonces uno está orando realmente agradecido al Señor, pero ellos están esperando ya que termine la oración. Es incómodo. Exacto. Es incómodo para ellos. Es incómodo que en una conversación estén hablando de un tema y tú le digas, por eso hay que tener esperanza en Cristo. No, ya empezó ya con su Cristo, con su Biblia. Mi nieto me dice, ay, abuela, ya vas a empezar con lo mismo. Esa palabrita es muy popular, ¿verdad? Pero para que veamos, ¿por qué lo hacen? ¿Porque nos odian? No, porque no conocen, gracias mi hermano, porque no conocen, no han sentido el sabor de lo que es saborear la sangre de Cristo en nosotros. No, y aunque uno le haya sembrado la semilla, porque Claro. desde pequeño yo me acuerdo que mis nietos yo los llevaba a hacer sacrificio. De un sábado terminar a las 7 a las 8 de la noche trabajando y levantarme al amanecer para cambiarlo de ropa, vestirlos y llevarlos a la iglesia. Claro. Esa semilla fue sembrada, está ahí. Exacto. Y aunque ellos nos contesten de esa manera que nos contesten, nosotros como abuelos que sembramos esa semilla tarde o temprano, Amén. esa promesa está ahí. Y esa semilla va a germinar cuando Cristo lo decida y nosotros esperar en él. Mi hermana, usted está diciendo algo que ya se está adelantando a lo que viene después del versículo 6 hacia adelante. No, pero está bien, ¿sabe por qué? Porque vemos de que cada vez tenemos más convicción de esa verdad. Claro. Ahora, pero con la siguiente aclaración. No hay que crearnos tampoco falsas ilusiones. Claro. Porque al final de cuentas, así como nosotros, un día el Señor nos llevará cuenta y nos dirá, siervo, buen siervo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a pesar de todo, tú reconociste cuál era tu camino de salvación. Porque cada uno, la salvación es individual. Pero la gracia de Dios está disponible para todos. Por lo tanto, nuestros hijos y nuestros nietos, para el Señor, aunque para nosotros no, pero para el Señor, son diferentes a los hijos y a los nietos de los paganos. ¿Qué quiere decir? Que en ese hogar no hay ni uno que sea cristiano. Pero esa gracia lo abarca. Exactamente. ¿Qué quiere decir esa gracia? Que los va, porque ¿cómo se demuestra esa gracia físicamente, realmente, visiblemente? Por gusto usted de chiquito no lo lleva a la iglesia. Por gusto usted de chiquito no les lee la Biblia. Por gusto usted no ora con ellos. O sea, todos esos son los medios de la gracia que usted está inculcando. Porque ese niño, ya su corazón, que es de un corazón creyente, ya lo ve a ese niño como que hay que rescatarlo del mundo. Porque estamos bajo la gracia de Dios. No tiene la salvación todavía. Pero está, o sea, es usted responsable de encaminar y junto con la iglesia. Yo creo que mire que yo estoy en estos caminos por mi abuela. Amén. Así es. Porque Amén. mi abuela desde muy niño, desde que estábamos niños, ya siempre nos levantaba temprano y para llevarnos a la iglesia. Amén, amén. Así es, así es. Y yo Y eso siempre lo digo. pienso que uno como cristiano, que ya ha conocido, que yo no sabe sobre eso, la salvación, es una responsabilidad. Yo me sentía a veces culpable el domingo que yo no los podía llevar. Y ahora mismo tengo 2 nietas pequeñitos, porque ahora pues esos nietos están mayores y me daron mis nietos. Pero ahora me siento responsable por esos 2 chiquititos. ¿Y qué pasa? Abuela, no me gusta español. Entonces, ¿cómo tú le vas a hablar de la palabra a una que casi no conoce el español?
cesemos de orar, no cesemos de orar porque otra vez no tenemos el poder de transformar a nadie, pero sí tenemos la misión y la responsabilidad de compartir el evangelio con ellos. Ahora, también cuando ellos se aborrecen tanto y no quieren, bueno, está bien. Es como cuando lo mandaba Jesús, ¿verdad? A los discípulos. Bueno, sacúdete los pies y ya. Por eso digo, aquí prepárense, cuando vayamos a evangelizar, prepárense porque hasta los perros pitbull nos sueltan, ¿verdad? A los perros pitbull nos sueltan. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a leer los versículos del 25 al 27, ¿verdad? Vamos a pedirle a mi hermana Sonia que lea Colosenses capítulo 1, 25 al 27. Luego lo voy a pedir a mi hermana Luz Gálatas 1.1, Gálatas 1.1. Luego mi hermana Nati, Primera de Corintios 4.1, Maritza, Segunda de Timoteo 4.7, y luego vamos por allá a mi hermana Mili, Primera de Timoteo 3.16, y luego ahí entonces Marce, Efesios 2.14. Sí, y después vamos a continuar así por aquí con otros versículos, ¿ya? Entonces vamos a enfocarnos ahora en los versículos del 25 al 27, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo este pasaje de Colosenses 1? Ok, y dice la palabra, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me ha dado para con vosotros, para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. Muy bien. Vamos a tratar de descubrir este misterio, que es un misterio, porque Pablo dice, otra vez, Pablo dice que primero él se presenta y pone en claro quién es, ¿verdad? Dice, llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó, ¿verdad? Dios le encomendó ese plan. ¿Y cuál fue? Dar cumplimiento, ¿verdad? A la palabra de Dios. Muy bien. ¿Cómo dio Pablo el cumplimiento de compartir la palabra de Dios con los demás? ¿Qué dice el versículo 26? Cualquiera lo puede leer, por lo menos las primeras líneas. ¿Qué dice el 26? Anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones. Pero Que ahora se ha manifestado a sus santos. muy bien, eso es importante entender, porque sabemos que en la Biblia hay misterios, que de acuerdo al propósito de Dios, no hay necesidad que nosotros descubramos esos misterios porque no afectan nuestra fe. Ni la hacen crecer ni la hacen disminuir. Son cosas que de repente quedan ahí como misterio, que ni siquiera los más grandes eruditos del primer siglo pudieron descubrir. El mismo Pablo no pudo descubrir. Por eso que Pablo, cuando habla de misterio, él trata de explicar algunos de esos misterios. Pero aquí está hablando de un misterio, ¿verdad?, que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. O sea, le está diciendo a los colosenses, había un misterio, hay un misterio que ha sido oculto por generaciones y generaciones, pero se ha manifestado y se les ha dado a ustedes. ¿Y por qué a nosotros? ¿Por qué a Pedro, si era un pescador que de repente no había ido ni a la escuela? ¿Por qué? Porque de repente Lucas podía entenderlo porque era un médico, pero Pedro era un pescador. Y es más, muchos otros casi ni habían estudiado de qué misterio se habla. Bueno, ahora vamos a desglosar eso, porque aquí está hablando Pablo de que él ha dado el misterio oculto por siglos, que ahora se ha manifestado a sus santos. ¿Y qué dice el 27? ¿Qué dice el 27? ¿Cualquiera? A estos días, A Dios, ¿verdad? a Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ahí está. ¿Cuál es el misterio? Cristo en ustedes. Cristo en nosotros. Se ha dado a conocer, dice que no se había dado, vamos a ir desglosando esto.
Dice, estuvo oculto por siglos y generaciones. Ese misterio, ¿cuál es el misterio? Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, ese Cristo, la obra de Cristo. ¿Quién es? Ese era un misterio que estaba por generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hemos estudiado el libro de Génesis, que ya Dios tenía el plan de salvación en Cristo Jesús. Y su pueblo en el Antiguo Testamento no lo entendía. No entendía ese misterio, ¿verdad? Entonces, pero ya era el plan de Dios en Cristo Jesús. O sea, el misterio es Cristo. Todo lo que Cristo es, ha hecho y hará, porque todavía dice que vendrá. Entonces, ese es el misterio de que Pablo está hablando, que fue oculto, no porque Dios no se lo, o sea, no porque en realidad Dios lo tenía escondido, sino porque ellos en su pecado no podían entender. No podían entender. Adán, lo dijimos el domingo, Adán no pudo entender su pecado. Él solamente, o sea, él reconoció para sí mismo su pecado, pero no pudo entender la magnitud de su pecado porque no lo trajo al arrepentimiento. Él nunca vino al arrepentimiento. Él se tapó su pecado por su propia cuenta, de vergüenza, pero de vergüenza para sí mismo. Pero no pudo confesar el pecado ni pudo reconocer su pecado. Porque es más, cuando Dios le pregunta, ¿qué hace? La mujer que tú me diste. ¿No? Entonces ese es el asunto, ese es el misterio en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué Dios había mostrado ese misterio desde antes? Ya desde apenas ocurre el pecado, ¿en qué? Ustedes lo van a ver en Génesis capítulo 3, no me acuerdo el versículo, creo que es 16 o 17, donde Dios, en otras palabras, para parafrasear eso, le quita las hojas que ellos se habían hecho para taparse su pecado. ¿Y qué hace? Les da pieles de animales para que se cubra su pecado. Porque, ¿qué quiere decir eso en términos teológicos? Las hojas que tú te hiciste por tu cuenta no sirven de nada para que tapes tu pecado. Soy yo el único que puedo tapar tu pecado. Pero tengo que matar un cordero, un animal, y con esa piel cubrir tu pecado. Solo así puedes estar cubierto de tu pecado y yo puedo tener comunión contigo. Eso no nos habla de Cristo. Ustedes y nosotros no podemos cubrir, no podíamos cubrir nuestros pecados por nuestra cuenta. Tiene que ser a través de la sangre de Cristo. Él es la verdad, el camino y la vida. Si no, no hay remisión de pecados. Entonces ahí estamos viendo cómo nos explica la Biblia el asunto. Entonces, ¿qué está hablando aquí Pablo en el 26? Que el misterio es Jesucristo, ¿verdad? Que el misterio es Jesucristo. Y en el 27 dice que Dios propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de ese misterio entre las naciones. Como los judíos no quieren saber nada de mi plan de salvación en el Mesías, vamos a llevarlo a las naciones. Por eso escogió Pablo. ¿Quién fue el apóstol que trajo esta verdad del Evangelio a los que no son judíos? Pablo. Pablo fue enviado exclusivamente para esa misión. Pedro seguía con los judíos, pero Pablo fue a las naciones gentiles. Entonces, ahí estamos descubriendo algo. ¿Qué dice Gálatas 1:1? A ver. Dice Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Ahí está, identificándose quién es. 1 Corintios 4:1. Dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así es, ¿verdad? ¿Qué dice 2 Timoteo 4:7? 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Claro. Entonces se está presentando quién es Pablo, ¿verdad? Entonces todos aquellos que se llaman apóstoles, ojalá que vivan como Pablo. Ojalá que se gocen en el sufrimiento. Pero no, pues, no. Lo que vemos ahora de los supuestos apóstoles, ¿qué vemos? Apóstoles que tienen guardaespaldas, porque no quieren. Es más, por ahí alguien me contó que tienen hasta pistola en el bolsillo. Exacto. O sea, ¿de qué apóstol estamos hablando? Si tú eres apóstol, si te llamas apóstol, todos los apóstoles que me están viendo, si te llaman apóstol, ojalá que sufras como Pablo. Y dale layoff a todos tus guardaespaldas.
para que vivas como un verdadero apóstol. No, pero el apóstol de ahora, ¿quién es? El pseudo apóstol. El que camina erguido, que nadie lo puede tocar, ¿verdad? Sus séquitos ahí, y que viene a dar palabras proféticas al pueblo de Dios, ¿verdad? Soy el representante de Dios. En un momento, el Señor me está hablando, no me interrumpa. Silencio, el Señor me está hablando. Y Es más, y acá te lo cobran también. gracias, mi hermano. El apóstol no puede ir a ningún sitio así porque sí. Ojo, tiene que ser un hotel 5 estrellas. Ya en primera clase. Exacto, un avión de primera clase o avión privado. Por eso digo, ¿cómo avergüenza el Evangelio? Pero ojo que hay mucha gente que le gusta ese tipo de apóstol. Les encanta tener ese tipo de apóstol. Porque un apóstol como Pablo no lo quiero tener. Uno que a cada rato ya viene al pueblo y lo meten preso. ¿Para qué me sirve un apóstol? Lo metieron preso. Yo no soy un hijo de un rey. Ajá. O sea, yo creo que cada cosa debe estar en su lugar, ¿no? ¿Cuál es esa necesidad de ostentar al punto de que, Dios mío, o sea, está bien, tu relojito o un relojito, pero ya, o sea, tremendo reloj. Yo estoy hablando de los llamados apóstoles, pastores, ministros. La ropa bien costosa. Exacto. A mí me gusta vestir bien. Y el mejor sitio, y no lo digo por hablar que soy súper humilde, no. Me gusta vestir bien. Y el sitio donde yo encuentro muchas ropas que a mí me gustan y me quedan bien es en Goodwill. Los saquitos que ustedes me ven, excepto el azul que me lo compré en Gap, pero en Old Navy. Pero después los sacos son de los difuntos que me han dejado la herencia en Goodwill. Y me han dicho, pastor, usted está elegante. Gloria a Dios, Señor, gracias por Goodwill. O sea, no lo digo por el pecado de darme de humilde, sino digo, ¿qué necesidad hay de ostentar para nosotros los ministros? Por eso digo, el apóstol que esté viendo este mensaje, ojalá que sea como Pablo, que esté listo a ir preso. Y que deje de andar con guardaespaldas y deje de pedir tantas cosas, tantas condiciones para poder visitar las iglesias. Inclusive a Cristo. La mayoría no creyó en él porque no lo cree que por su vestimenta y humildad pudiera ser el rey. Entró en un burrito a Jerusalén, pero ahora vienen en limusina. Sí, a mí no me llevas a tu iglesia si no me haces entrar en una limusina. La cosa es que ellos se lo creen de una manera tan fuerte, que es lo que le transmiten a las ovejas de ellos. Entonces ellos, las mismas ovejas, porque muchas ovejas no leen y no tienen un estudio bíblico así, abierto y sincero. Se dejan llevar por esas doctrinas falsas. De hecho, yo conocí un pastor, bueno, a lo mejor ustedes saben quién es, pero no va a decir nombre. Pero no se apellida Palacio. No. Él tenía que andar siempre o un Mercedes-Benz o un carro lujoso, ¿verdad? Sí. Porque él se lo merecía. Sí, exacto. Y entonces así se lo transmitía a los hermanos en Cristo. Y entonces yo a veces decía, Dios mío, Señor, pero ¿cómo es posible que esos hermanos vean a esta persona como que es un apóstol del Señor? Un enviado de Dios, cayó del cielo. ¿Cómo Claro, es posible? especial. Y entonces recogían y hasta para su hijo, recogían una ofrenda. Y esta ofrenda va a ser para él. Ahora yo sé que algunas personas pueden decir, pero ¿qué hay de malo que disfrute de lo que gana? Ok, yo tampoco no quiero entrar en ese tema, pero el asunto aquí, ¿dónde está la ética cristiana? ¿Dónde está representar verdaderamente a Cristo? No estamos diciendo tampoco que el pastor Palacio vaya el domingo con sandalias, con los pies todos sucios como Jesucristo, que llegaba a toda la casa y le tenían que lavar los pies porque así era la costumbre, que ande con una ropa toda rota, toda destruida. Pero ya poner la pobreza y la riqueza, que la riqueza representa estar más cerca de Dios y la pobreza representa a uno que no tiene la bendición de Dios, ya eso es un pecado. Ya eso es un pecado, ¿no? Entonces ahí está el asunto. Pero bueno, ¿qué dice? Leímos 2 Timoteo 4:7. Bien.
Continuamos entonces. Él da a conocer que Dios tiene el misterio y que el misterio es Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué dice 1 Timoteo 3:16? Dice la palabra del Señor: e indiscutiblemente grande es el misterio, la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mire, eso es súper importante, porque del misterio que está hablando Pablo es este, y ahora el misterio se está develando, ahora el misterio se está dando a conocer, y lo entienden los creyentes. ¿Qué dice este misterio? Él se manifestó como los hombres. Dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. ¿Quién es ese misterio? El que se manifestó como hombre. Dios mismo bajando a la tierra, encarnarse como hombre. Fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Amén. Entonces, ese es el misterio de la que la Iglesia Comunidad de Fe predica cada domingo. Otra vez, ¿cómo va a haber un mensaje si no se predica a Cristo? ¿De qué mensaje? ¿De qué buena esperanza? ¿O de qué buenas nuevas estamos hablando? ¿No? Entonces, ahí está el asunto que nosotros debemos cuidar, que esa es la razón por la que Pablo empieza con todos estos temas, porque empezó a entrar la falsa enseñanza a la iglesia de Colosenses. Es por eso que Pablo primero les está diciendo cuál es tu misterio, en quién te tienes en quién tienes que confiar. Cristo es suficiente para todo. No hay más nada, no necesitamos hacer más nada que aferrarnos a Cristo. Porque Él es todo, Él es suficiente en todo, tanto para nuestra salvación como para sostener nuestra vida mientras vivamos en este mundo. Él es suficiente para todo. El que sostiene dice que a las 7 estrellas en su mano derecha. Entonces, Él está vivo y está activo también. No es que está vivo y está sentado ahí sin hacer nada, ocupado nada más para abogar en favor del hermano Reinaldo. No, no para eso. Claro, es su abogado. Él me ha dicho que Cristo es su abogado. Amén. Pues me lo preste un rato para que abogue por mí también, ¿verdad? Que lo pelee con goles. Bien. Wow. ¿Qué dice Efesios 2:14, perdón? Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Exacto, porque ahora no solamente los judíos y los gentiles van a estar separados, sino que solo por Él ahora van a ser una misma nación. Amén. ¿Se da cuenta? Que todo eso es posible por Jesucristo. Porque si no es por Cristo no hay paz entre nosotros. Si no es por el amor a Cristo no podemos llevarnos bien los que estamos aquí. Porque ustedes no son fáciles, yo sí soy fácil. Pero nos llevamos bien por el amor de Cristo. Amén. Porque queremos, como dijimos en el libro de Apocalipsis, el Señor nos manda a amar a los enemigos. Es verdad. Porque ¿qué es el amor de Dios? Es el amor que busca siempre el bien de los demás. Ese es el amor de Dios. Si yo quiero expresar mi amor, el amor de Dios, voy a siempre hacer las cosas para el bien de cada uno de ustedes. Pero si yo voy a emplear el amor mío, el amor humano, voy a tratar con ustedes de acuerdo a mi conveniencia, a lo que me convenga, a lo que me haga sentir bien o no. Pero el amor de Dios es que yo debo buscar el bien de todos ustedes y ustedes deben buscar el bien mío. Por eso que Jesús dice, aborrezco las obras de los nicolaitas, ¿verdad? Y los nicolaitas eran seres humanos, pero no es que Jesús los aborrecía a ellos, sino las obras de ellos. Porque las obras de ellos no eran para el bien de los demás, eran para traer un perjuicio, desviarlos de la verdadera fe. Entonces, si hay un amor de Dios entre nosotros, siempre debe ser expresado en buscar el bien mutuo. Amén. Si no, no es amor de Dios. ¿No? Ahí está el asunto. Pero bueno, sigamos entonces. Vamos a leer los versículos 28 y 29. Ya estamos concluyendo pronto, ¿no? 28 y 29 le vamos a dar entonces a mi hermana Luz. Usted lea los versículos 28 y 29 de Colosenses, ¿verdad? Capítulo 1. Luego Nati, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. Ángel, tú puedes buscarme una. Filipenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Vamos a ir por aquí. A ver, mi hermana Maritza, primera de Juan 2, del 3 al 6.
Después ya le voy a pedir a Mariela que lea el capítulo 2 más adelante. Primera de Juan, discúlpeme. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Okay. ¿Qué dicen los versos 28 y 29? Ok, a este Cristo proclamamos, aconsejando e enseñando con toda sabiduría. Dame un segundito para que Ángel lo entienda. Perdóname, mi hermano. A ver, para que le ayudes a... Filipenses 3, 12, 14. Sí, Filipenses capítulo 3 del 12 al 14. Muy bien, ahora sí, mi hermana. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Amén, amén. Entonces Colosenses nos está hablando en estos versículos, ¿verdad? 28 y 29, nos está diciendo claramente que Pablo dice, a este Cristo proclamamos, al que ya conocemos, ¿verdad? Ya sabemos el misterio y lo entendemos, ¿verdad? Entonces a este proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Ahí está el asunto. ¿Qué entendemos por perfecto? ¿Por qué Pablo está hablando de perfectos? Y ahí es también muchas veces la presión que tenemos como creyentes. De que, pero pastor, la Biblia dice que tienes que ser perfecto. Y nos angustiamos porque no hay cuando alcancemos esa perfección. ¿Qué quiere decir ser perfecto? Que pasemos un día sin haber pecado en lo absoluto. ¿Será posible que un día no hayamos pecado en nada? Bueno, anoten cada segundo de su vida, anoten qué pensaron, y ahí van a darse, uy, aquí caí, ya me chavé ya. Arrancando. Pero que el día que pase eso, somos perfectos. Ah, claro. Usted lo ha dicho. Si usted no peca, mi hermano, es perfecto. Muy bien. Pero, ¿sabe por qué no alcanza? Nunca vamos a... Bueno, yo me estoy adelantando. Mejor lo dejamos para después. Ya, vamos a seguir el 28 y 29, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está haciendo una labor pastoral, proclamando a Cristo mismo. ¿Qué es hacer una labor pastoral? Por eso, en la iglesia hay que tener ese... hacer ciertas evaluaciones. ¿Cuál es la labor de un pastor? La labor de un pastor no es solamente predicar el evangelio. También es amonestar, también es llamar la atención, también es enseñar para prevenir que los hermanos caigan en ciertos errores, ¿verdad? Pero lo importante es que si yo voy a amonestar, lo tengo que hacer al modelo de la palabra. Amén. ¿Qué quiere decir al modelo de la palabra? El Antiguo Testamento, pastor. Ojo por ojo, diente por diente. No, claro que no. Pero ahí está en la palabra. Ahí está en la palabra. Sí, pero la estás interpretando sin la gracia de Dios. Sin el amor de Cristo. Exacto. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, sí, porque acuérdense que nuestras iglesias antañas eran tan rajatablas que te sacaban la ley del Antiguo Testamento para traerte juicio. ¿Usted por qué está andando así? Aquí dice claramente que usted tiene que lavarse las manos antes de venir a la iglesia. Porque tiene que venir pura, santificada. ¿Por qué usted se pintó el pelo? Si la palabra dice que Pablo le dice a las mujeres que tiene que... Porque él se ve mejor. ¿Usted por qué se afeitó las axilas? Si la palabra dice en Levítico que no debe hacer eso. ¿Usted por qué comió cerdo? No puede entrar a la iglesia hoy. Muy bien. Entonces, pero se dan cuenta. Pero ellos dicen que estuvieron proclamando la sana doctrina. ¿Sabe por qué se equivocaron? Porque no se pusieron los lentes de Cristo. Sí, y Cristo entonces... murió por nosotros por todo eso. Sí, y que también dicen, ellos se aferran mucho porque todavía hay. ¿O sí todavía hay? Y Ay, Dios mío, yo pensé que con Gigi Ávila ya había acabado eso. Y ellos y tengo uno bien de cerca, ellos dicen que la iglesia que se viene a levantar
la que es pura y santa. ¿Y dónde estará? Porque todos somos pecadores. Bueno, nosotros somos puros en el Señor, delante de los ojos de Dios somos puros y santos, porque ¿qué quiere decir santos? Es la manera en que Exacto, no en la forma como ellos interpretan puro y santo, pero que se hagan una evaluación, porque ellos tampoco van a entrar. Ya Porque diciendo si que ellos van a anotan pecar. cada segundo de su vida en pensamiento y acciones, se van a dar cuenta que pecaron más que cualquier otra Ya persona. juzgando de esa manera, siguen diciendo el pecado, Claro. porque no lo correcto. Pero ustedes se dan cuenta que si no leen el Antiguo Testamento sin los lentes de Jesucristo, no van a poder. ¿Saben a qué nos referimos con los lentes de Jesucristo? Que la obra, que así era, es verdad. Dios hizo esto, pero Dios hizo esto para enseñarnos que Él es santo, 3 veces santo, pero que nosotros podemos alcanzar la comunión con Él solo en Jesucristo. Amén, amén y amén. Y ¿Sabe, Jesucristo nos perdona, mi hermano. ¿sabe lo que pasó una vez? Yo no sé si eran cristianos o eran católicos. Ajá. Entonces fue que hubo una persona que le preguntó vamos a decir, el sacerdote o a quien sea, ¿A cuál? Ya. que por qué era que no se podía comer carne. Entonces le dijo que se podía comer de todo, que lo malo era la lengua. Bueno, o sea, las cosas, los órganos. Sí, Se dice lo que Miren, se habla, lo que se justamente, El hablador, el que critica. Y entonces- justamente, ya, gracias mi hermano, justamente, ¿por qué pasan todas estas cosas? Porque, en primer lugar, la Biblia no es la regla, es la tradición, Ajá. es las costumbres, porque, por ejemplo, en casa, mi abuela tenía la Biblia abierta así, ¿verdad? Con una velita, y había que respetar este libro. Entonces, yo un día, de curioso, quise agarrar la Biblia para leerla, pero mi abuela, no me toques eso es sagrado, eso es Dios que está aquí, sagrado, no se puede tocar. Ah, bueno, entonces así nos hemos acostumbrado a respetar esas tradiciones a tal punto que nos han impedido entrar en comunión con el Dios verdadero. Ahora, comer, como hemos dicho muchas veces, en Semana Santa hay esa costumbre de comer pescado y no comer carne roja, no comer, y menos comer puerco. Bueno, por un lado, está bien, no coma carne roja y puerco porque hace daño, ¿verdad? A la salud, el pescado es mejor. Pero en la mente de la hermandad, yo voy a comer pescado porque el pescado me va a permitir a mí mantenerme santo. Entonces, la fe se convierte en un alimento físico y como ya pasó la Semana Santa, ahora sí, ya hazme chicharrón. Y mucho. Que son riquísimos. Entonces, qué bueno. Ay, qué rico. Por eso qué bueno que usemos la palabra con los lentes de Cristo para ir ordenando ese tipo de cosas, ¿no? Porque lo hemos hecho por respeto, pero ahora conocemos la verdad y tampoco tenemos que faltar el respeto a las personas que todavía piensan así, pero vamos a aconsejarles, vamos a hablar y compartir. Bueno, yo no sé si nos estamos atrasando mucho, pero vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. ¿A quién se lo diga? A mí. Sí, por favor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Bien, entonces nos está diciendo claramente Pablo aquí que él, ¿verdad? Hablando de que él es el pastor que amonesta, que enseña, que instruye, ¿verdad? Dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando, enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos. Y lo que ha leído mi hermana en 2 de Corintios, pues es una muestra de eso, ¿no? Ahora vamos a avanzar con esta palabra que usa Pablo aquí, porque Pablo dice que con a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en él, ¿no? Qué gran meta, ¿verdad? De un pastor, de que él llegue a la perfección y que toda su congregación llegue a la perfección, y todos sabemos que eso es imposible. ¿Por qué es imposible? No porque nosotros no tengamos la voluntad de querer buscar la perfección, sino con nuestra naturaleza, que todavía el pecado está allí, nos hace de un momento a otro se nos escapa la lengua. De un momento a otro nuestro pensamiento es, ay, como no quisiera agarrarlo del cuello, ¿verdad?
naturaleza que tenemos. Y por eso que tenemos que confesar los pobres. ¿Por qué se ríe mi hermana? Tenemos que tener, o sea, pedir perdón al Señor todos los días. Todos los días. Todos los días. Y todos estamos en la misma situación, ¿no? Entonces, esa es la verdad. Entonces, la perfección. Algo nos ayuda a Filipenses 3, del 12 al 14. A ver, Okay. ¿qué nos dice? No es que ya haya conseguido todo, porque sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Ya, más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. No sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Es interesante porque entonces nunca vamos a poder crecer, ¿verdad? En perfección. No, el hecho de que no lleguemos a la perfección absoluta no quiere decir que no sigamos creciendo. Pero ¿cómo entonces vamos a seguir creciendo? Por eso que Pablo, el que está diciendo que él, ¿verdad?, obra para que la congregación llegue a esa perfección en Cristo, él mismo reconoce que él tampoco ha podido alcanzar la perfección absoluta. Y es por eso que aquí él está diciendo lo que ha leído mi hermano. No es que yo lo haya conseguido todo, dice Pablo. No es que ya sea perfecto. Sin embargo, ¿qué hace Pablo? ¿Cómo vamos creciendo en perfección? Sigo adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Hablando del premio de esa corona. O sea, ¿qué quiere decir? El hecho de que no alcancemos la perfección absoluta no quiere decir que ya no hagamos más nada. Y la gracia la equivocamos muchas veces por eso. Pues el Señor sabe que yo soy un pecador y que ya... No, tienes que esforzarte. ¿Cómo? Dejando todo atrás. Nuevamente, seguir avanzando hacia la meta. Darle la gloria a Dios con nuestras acciones, ¿verdad? Entonces no es cuestión de quedarse allí. Entonces eso quiere decir alcanzar la perfección. Porque la perfección no la vamos a alcanzar nunca. A menos que usted me diga quién se fue al cielo siendo perfecto. De los que ya, de los que vemos en la Biblia, de los héroes de la fe. Ninguno se fue siendo perfecto. Porque el pecado estaba en ellos. Bien, entonces, vamos ahora sí, ya terminamos con los versículos del 1 al 5. Que es el capítulo 2. Con eso vamos a cerrar el día de hoy. A ver, voy a asignar la lectura entonces. Vamos a pedirle a mi hermana Maritza que lea Colosenses 2 del 1 al 5. Luego le voy a pedir a Mili que lea Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16, ya lo hemos leído, pero igual lo leamos otra vez. Sí. Después vamos a leer, Marce, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 13 y 14. Y después le voy a pedir a mi hermana que me lea Gálatas 5, del 19 al 23. Yo te he ido a buscar ahí. Gálatas 5, del 19 al 23. Y después me va a leer, a ver, eso es todo. Gálatas 5, del 19 al 23. Aquí está Gálatas. Aquí está. Gálatas 5, del 19. Busca los versículos 19, ¿verdad? Por aquí están los números. ¿Están buenos tus lentes o no? A ver, desde aquí vas a leer, mira. Desde donde dice está muy claro, ¿ok? Ahí te lo he anotado. Bien, entonces le he dado también un versículo, el Primera de Juan. ¿Sí? Y me había asignado Léalo, por favor. Primera de Juan. Ya, léalo entonces. Dice, Primera de Juan 2, 3 al 6, dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio,
El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Amén. Si no obedecemos al Señor, fallamos en alguno, también parte de la obediencia es arrepentirse y reconocer que hemos fallado, ¿verdad? Eso también es ser obediente. Entonces no podemos pretender que todo está perfecto, que todo es correcto y que hemos alcanzado la perfección. Muy bien. Vamos entonces del 2 del 1 al 5. Sí. Dice, quiero que sepan que en gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Amén. Lo que Pablo les pide a ellos para que no caigan en creer falsas enseñanzas es que se mantengan en ese amor del cristiano, que se mantengan en Cristo, que se mantengan unidos. Esa es la clave realmente para eso, ¿no? Para mantener, y en Cristo vamos a obtener todo conocimiento. Tener comunión con Cristo no es solamente pensar que esta mañana estamos con Cristo caminando, pero también hoy estamos reconociendo más quién es Cristo, ¿verdad? Y ese debe ser la base de nuestra fe. Entonces, vamos a ir en orden. Pablo está describiendo su relación con las iglesias. Él quiere que los corazones sean fortalecidos, ¿verdad? Para contrarrestar el ataque de todos los falsos maestros. Y desde allí para adelante de nuestro estudio, vamos a ver cuánta herejía y cuánta falsa enseñanza entró a esa iglesia o quería entrar y para desviar a los colosenses. Y eso también es pan de todos los días. Hoy día también hay falsas enseñanzas en las iglesias. Hay falsas enseñanzas, falsas ideologías. Hay tantas falsas ideologías que las denominaciones en este momento tienen que discutir, porque hay grupos dentro de esas denominaciones que están empujando el evangelio para que tolere esta nueva ideología de género que hay, ¿verdad? Por amor a Cristo. ¿No dicen que Cristo es amor? Pues entonces, ¿por qué no los abrazamos? Vengan todos, quieren ser inclusivos, ¿no? No dice vengan todos, vengan todes, porque ahora quieren que hasta cambiemos la forma como hablamos, ¿no? Porque no podemos decir ni todos ni todas, porque estamos excluyendo. Si decimos todas, estamos excluyendo a los hombres. Si decimos todos, estamos excluyendo a la mujer. Vamos a decir todes, para que entren todos. Hombres, mujeres. Ustedes lo van a ver. Nuestro hijo, esos que son progresistas y que están pensando eso, dice, no, ella no es una niña, ¿no? No es ella, es ella. No me le llames ella, es ella. O sea, ¿hasta dónde están? Y todo eso quiere que se incluya en la iglesia. El evangelio ya no se va a llamar el libro de Colosenses, posiblemente se va a llamar Colosensas, Filipensas, porque hay tanta aberración, tanta ignorancia realmente de que quieren cambiar la historia de todo. ¿O acaso no lo hemos visto que han estado tumbando las estatuas y todo eso? Hay que acabar con la historia. Por eso que en las escuelas no se está enseñando historia. No hay historia, no. Y si nosotros no tenemos historia, ¿de dónde nos agarramos? Si yo no sé quién fue mi abuela, mi abuelo, mi madre, mi padre, ¿de dónde me agarro? Ahora los padres ojo que los padres ya no van a tener autoridad. Va a haber leyes que a los padres no le van a dar la autoridad. Los padres vamos a ser cuidadores. Esa es la palabra. Somos cuidadores. No somos dueños. Los dueños de nuestros hijos son el Estado. Por eso yo compartí un video con ustedes. ¿Qué decían? A ustedes no los queremos sus hijos. Para transformarlos. Para hacerlos cambiar completamente toda su mente. Por eso usted siga orando, cumpla con el Señor. Siga orando, guiando a sus hijos. Así les moleste. Usted dice, bueno, así como yo los respeto a ustedes, me respetan. Voy a orar.
Amén. Que ¿Sabe qué? prevaleca. Hay que ser así. Si ellos son agresivos, en la escuela, ¿acaso a ustedes le han pedido permiso hoy miércoles, el tiempo de escuela, supongamos que le han pedido permiso a ustedes para que un maestro se vista de maestra y entre al salón con sus tacos y con su peluca y todo, para que los niños de elementary school puedan acceder a esa... no hay nada malo ver a un hombre vestido de mujer. Manipulación. ¿Acaso nos han pedido permiso? No. Ellos sí son agresivos, pero nosotros no. No podemos ser porque nos meten presos. Entonces se dan cuenta todo lo que hay, ¿no? Así que mejor, mi hermano, no quiero convertir este tiempo de estudio bíblico en un tiempo político. Así que vamos a continuar. De verdad se me sale limpio, pero bueno. Lo que pasa es que quieren reinventar la rueda. Claro, por eso cambiar la cultura. O la reinventan o la revientan. ¿Saben por qué? Porque dice que tú te consideras hombre no porque tú te sientes hombre, sino porque la sociedad dice que tú eres un hombre. Así que tú puedes ser lo que tú quieras. La sociedad no tiene que decirte lo que tú eres. Que bueno, cómo se acomodan, ¿no? Le echan la culpa a la sociedad. No es la sociedad, es la vida en Dios. Amén. Pero, bueno, no me den más leña, por favor. Ok, sigamos entonces. Los corazones deben ser fortalecidos para contrarrestar el ataque de los falsos maestros. Entonces, la labor pastoral, como la labor de ustedes, es animar a la unidad, al amor entre hermanos, confrontando las herejías, las falsas enseñanzas. ¿Cómo? Hablemos de todas las falsas enseñanzas que hay, pero bajo esta medida. No lo que yo digo, no lo que usted dice, puede sonar muy bonito, muy persuasivo, pero ¿qué? Lo que usted dice, vamos a probarlo con la Biblia. Lo que yo digo, vamos a probarlo con la Biblia. Entonces, si yo lo que digo está respaldado por las bases bíblicas, entonces no estamos hablando de ninguna herejía. Pero entonces a eso se llama herejía. Traer ciertas cosas, ciertas enseñanzas, ciertas cosas que desvían. ¿Y cuál era la herejía que estaba en ese momento en la iglesia de Colosenses? Vamos a ver en la próxima reunión. Era de que nosotros, por ejemplo, somos judíos de nacimiento, pero ahora estamos en Cristo. ¿Y qué nos están obligando los judíos fundamentalistas? De que tenemos que circuncidarnos. Por lo menos los varones, ¿no? Porque circuncidado ya eres un verdadero cristiano. Es como las enseñanzas que han estado ocurriendo en las iglesias. ¿Tú eres cristiano? Sí, muy bien. ¿Y por qué eres cristiano? Porque acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Ok, eso está muy bien. Pero no eres cristiano completo hasta que no hables en lenguas. Tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo. Entonces ahí vas a ser un cristiano completo. ¿Dónde dice la Biblia eso? Que además de tu fe en Cristo, tienes que hablar en lengua para que seas un cristiano completo. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿Se dan cuenta cómo se confunden las cosas? Eso se llama falsa enseñanza. Porque aparte de Cristo, de mi fe en Cristo, yo tengo que hablar en lengua para demostrar que soy un verdadero cristiano. ¿Cuánto daño ha hecho eso al pueblo de Dios? Por eso que hubieron un tiempo, y se los digo porque yo he visto tremendo letrero antes de llegar al aeropuerto de Newark, en New Jersey, que dice, ¿quiere aprender a hablar en lenguas? Aquí está el número, llame. Wow. O sea que ahora se enseña a hablar en lengua. No, supuestamente... Exacto. Supuestamente, lo que ellos entienden es un don del Espíritu Santo. Entonces, o sea, el Espíritu Santo tiene que repartir el don de lenguas a todos para ser cristianos. Pero se dan cuenta que ellos mismos no pueden sostener su enseñanza a través de la palabra. O sea, y entonces, ¿qué pasa en el pueblo de Dios? Aquel persona humilde que de verdad reconoció a Cristo se siente un cristiano incompleto. Porque me dicen que no soy completo si no hablo en lengua. Y es verdad, yo no hablo en lenguas. La única lengua que puedo hablar con la justa es el quechua, el español y el inglés. Y eso, yo no soy bilingüe, soy semibilingüe, porque ni hablo bien el inglés completamente. Entonces, ¿se dan cuenta el daño que hace el pueblo de Dios? Todo por traer una enseñanza que no es la correcta. Entonces, de eso está hablando Pablo. Vamos a leer 1 Timoteo 3:16, a ver. E indiscutiblemente, grande es el misterio, la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Lo volvimos a leer para entender cuál es el misterio del que Pablo está hablando. 1 Corintios 2, 13, 14. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Claro, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en ese pasaje? Porque es necesario que demos una pequeñita aclaración ahí. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseñan la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Un momento, ese pastor tiene un don especial porque el Espíritu le está revelando cosas. No hay que malinterpretar este asunto, porque aquí claramente Pablo está diciendo, esto es precisamente de lo que hablamos. ¿Qué es lo que yo hoy estoy hablando? Estoy hablando de lo que el Espíritu Santo me está poniendo en la cabeza, me está guiando. No, estamos ahora mismo todos acompañados del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es verdaderamente de lo que estamos hablando? De lo que procede del Espíritu de Dios. ¿Y qué quiere decir que procede, que viene del Espíritu, que sale del Espíritu? La palabra de Dios. No dice, no hemos aprendido que esto fue escrito por inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que escribieron los hombres fue inspirado por Dios para que no se cometa error, ni herejía, ni una enseñanza incorrecta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy hablando lo que viene del Espíritu. Pero no como otros pretenden. Un momento, silencio, el Espíritu me está hablando. Por favor, no hagan bulla. No, de eso no se trata, porque puedes equivocarte. De repente es lo que dice tu corazón, lo que ansía tu corazón aconsejar, decir. Eso puede ser bueno, pero no es la base de mi fe. La base de mi fe es lo que viene del Espíritu, lo que procede del Espíritu. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, ¿verdad? Ellos han inspirado esta preciosa palabra. Por lo tanto, esto es lo que a mí me debe identificar como predicador. No lo que... Yo no estudio, yo no leo libros, no leo nada de eso, porque eso es, la letra mata, por si acaso, dicen algunos. Yo no estudio, no. Yo a mi pastor no me venga que te muestre de qué voy a hablar, mi pasaje, no. Yo voy a pararme ahí y voy a hablar lo que me diga el Espíritu. Bueno, no, la verdad que no lo entiendo. Porque para mí que hable el Espíritu es esto. Si no, ¿de qué estamos hablando? Y que de la misma manera, el mismo Espíritu de Jesús que habita en nosotros, el que nos dé discernimiento y el entendimiento de la misma. O sea, que si no habita en nosotros es imposible. Que como quiera tenemos que llegar a la palabra. Por supuesto, porque el discernimiento, si es del Espíritu Santo, te va a traer a la palabra. Amén. Te va a traer la palabra porque esta es la autoridad. Sí, Señor. Tú puedes hablar bonito, la gente te puede creer, la gente te puede acompañar, pero si no estás hablando de lo que realmente es la palabra de Dios con los lentes de Jesucristo, ¿de qué estamos hablando? Es un tiempo de terapia, es un tiempo de entretenimiento. Vayamos a TED, ¿verdad? Al canal TED para que puedas estudiar tu conferencia como tú quieras. Pero el púlpito no es para decirle silencio que el Espíritu me está hablando. El Espíritu me está diciendo ahorita que en la tercera fila, a la mano izquierda, hay uno que está vestido de pantalón blanco, que yo sé que ahora mismo ha tenido problemas con los riñones. Pero nadie se percató que anteriormente, antes de que entrara esa persona, le hicieron llenar una fichita, un papelito. ¿Qué enfermedad tienes para orar por ti? ¿Cuál es tu problema? Yo tengo problemas en los riñones por ahí. Y se la pasaron al pastorcito. El pastorcito lo leyó y entonces se prepara para el momento. En este momento el Espíritu Santo está conmigo y se lo voy a demostrar.
Aquí ustedes van a ver la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Oremos por la sangre de Cristo. Y se comienza a convertir en rojo. Aquí está, veanlo en YouTube. La sangre de Cristo. ¿Qué era la sangre de Cristo? Que le ponen un químico a la tapita, le hacen así. Oh, perdónenme, menor. La sangre de Cristo. Claro. Entonces, se está escapando la sangre. Mira, ahí la sangre dice que te lavaste la mano, pero dice que te había bañado. Entonces, por eso mismo digo, ¿cuánto engaño más vamos a soportar? Los creyentes que no tienen esta oportunidad de compartir la palabra de Dios. ¿Cuánto engaño más? ¿No? Entonces, esa es la situación que debemos estar alerta para compartir con nuestra familia. Porque ellos lo creen. Como no leen, creen. Porque creen en esa persuasión de esos grandes hombres, ¿verdad? Pero ¿acaso no está demostrado que en las mismas campañas de Benny Hinn han descubierto que había una persona que en todas las campañas se levantaba de su silla de ruedas? El mismo. Y era la misma persona. Le pagaban para que viajara con ellos a diferentes estados. Ay, padre. Dios mío, por eso digo. A mí no me compete estar todo el tiempo hablando de eso, pero hoy no se está llamando a hablar de eso, pues se está hablando de falsa enseñanza. A mí no me escuchan hablar todo el tiempo de eso, ¿no? Aunque de repente me estoy cogiendo como costumbre, voy a tener que corregirme. Y no me estoy dando el mejor que ellos, sino simplemente digo, esto es lo que ustedes tienen que escuchar, con los lentes de Cristo. Si no vamos a terminar confundidos. Entonces ya no vamos a comer cerdo. ¿No? Entonces, eso no. Estamos terminando, mis hermanos. Perdónenme, que ya esto parece un monólogo. Estoy hablando yo solo nada más. Gálatas 5, 19 al 23. ¿Qué dice? A ver. Perdón. Sí, hemos leído 1 Corintios 2, 13, 14. Gálatas 5. A ver, Gálatas 5 del 19. Empieza a leer del 19, desde aquí. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmortales. Sexual, impureza, descontrol. Ya está bien, yo te ayudo, porque eso está bien chiquitita la letra. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿No? Alguien nos dijo una vez, pastor, aquí dice, el que peca, el que hace estas cosas no va a heredar el reino de Dios. ¿Ok? En algún momento podemos caer en esto. Porque acá no solamente está hablando de situaciones sexuales, está hablando también de envidias, está hablando de cosas parecidas, de brujerías, de idolatría. Somos idolatras también. Desde el momento que usted deja a Dios de su primer lugar y pone otras cosas en ese lugar, ya usted es un idólatra. Entonces estamos todos chavados. Estamos todos perdidos. Gracias al amor de Cristo. Gracias a la gracia de Dios. Pero venga, arrepiéntase como la iglesia de Éfeso, ¿no? Hay que arrepentirse. El que es un verdadero cristiano no es aquel que no tiene pecado. El verdadero cristiano es aquel que reconoce que habiendo pecado, se arrepiente a su Señor. Ese es el verdadero cristiano. Pretender que un verdadero cristiano es aquel que no peca, wow, es hablar o es leer el Corán. No la Biblia, el Corán. En el Corán sí dice eso. Pero en la Biblia no dice que el que es verdadero cristiano no comete pecado. Dice, no practiquen estos pecados. Y practicar, ya usted ya lo ha explicado, practicar es hacerlo todo el tiempo, constante, eso es practicar. Así que mis hermanos, en esto nos está enseñando el Señor y quiero dejarles con esto de qué manera hemos sido animados y desafiados por lo que Pablo ha escrito en estos versículos. Amén. Llévense eso con ustedes. ¿De qué manera hoy estos versículos que hemos leído lo ha desafiado a usted? Lo ha animado a usted a abrazarse más de Cristo,
abrazar a Cristo en todo momento. Así que adelante, para que estén alertas de todas las falsas enseñanzas y tengamos cuidado donde caemos, ¿no?